Muy buenos días, este martes ya 31 de marzo, llevándoles en vivo lo que es el inicio de operaciones bursátiles, todas electrónicas, pero sí la campana de la Bolsa de Valores de Nueva York marcando ese inicio con la bandera detrás en este mes que está cerrando hoy y también estamos cerrando trimestre, uno de los peores meses desde la recesión financiera para todos los índices bursátiles a nivel global y en Estados Unidos también marcando varios hitos mientras en las últimas semanas de este mes de marzo pues las tiendas, negocios, empresas, personas prácticamente tuvieron que paralizar sus actividades, guardarse las personas en casa y con ello el sentón, el frenón a la actividad económica. Este será el peor trimestre desde 1987, el peor trimestre para muchos índices bursátiles y también para el promedio industrial Dow Jones. Esperamos que este sea el peor primer trimestre, enero-marzo, de lo que es su historia. Sin embargo, ¿qué va a pasar hoy que estamos esperando el día de hoy? Voy hasta Nueva York con José Luis de Aro. Te escucho, José Luis, buen día. Pues de momento, Gaby, estamos sobre todo atentos a conocer ese dato de confianza del consumidor que nos permitirá ver un poco cómo se está comportando precisamente uno de los factores que más afectados se está viendo en estos momentos por esa pandemia del coronavirus. Ya veíamos el pasado viernes cómo el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, ese dato preliminar ya se situaba en mínimos de los últimos 4 años, con lo cual vamos a tener que estar muy pendientes porque es importante el reiterar que el consumidor son 2/3 de la economía estadounidense y además en estos momentos comenzamos el mes de abril. Muchas personas les va a tocar ya pagar sus alquileres, sus facturas de teléfono, también a pequeños comercios y a empresas y de momento todavía tenemos que ver cuándo va a llegar esa ayuda ya aprobada como parte de ese paquete de alivio de $2 billones. Esos cheques de $1.200 podrían tardar incluso hasta 3 semanas en llegar y esto podría generar también cierta ansiedad entre los consumidores. También vamos a estar muy atentos a cómo se comportan algunos de los sectores que más se están viendo afectados por esta crisis, como son las aerolíneas y también los operadores de cruceros. Ya que hablas de las aerolíneas, yo entiendo que el Departamento del Tesoro estadounidense les está pidiendo que para este viernes ya presenten de alguna manera sus pedidos de apoyos a la autoridad para acelerar lo que sería esta infusión de dinero. Así es, y de hecho ya hemos visto como, por ejemplo, American Airlines va a pedir al menos 12.000 millones de dólares. Es importante que las aerolíneas pidan cuanto antes esas ayudas y esos rescates para paliar el efecto que va a estar concatenado de toda esta situación. Seguimos viendo algunas aerolíneas regionales, también como Spirit Airlines, que ya han cancelado las rutas que llegan o salen desde Nueva York, Connecticut o Nueva Jersey, 3 de los estados que en estos momentos se convierten en el epicentro de la pandemia. Gaby. Dos temas que nos interesan mucho. La calificadora Moody's prácticamente ha rebajado lo que es su panorama para lo que toca a la deuda corporativa estadounidense. Recuerden que el panorama es lo que acompaña a una calificación crediticia y lo modifica desde panorama estable a lo que llama panorama negativo, implicando una futura rebaja. Pero la parte que interesa aquí, simplemente la explicación. Una recesión por el coronavirus va a provocar pues tasas de incumplimientos de pago que aumenten en el país. Y esto también es importante a nivel inversionista y a nivel de la calle, por supuesto. Completamente, Gaby. Tenemos que tener en cuenta que la crisis de la pandemia no tiene por qué ser solo una crisis económica, sino que se puede trasladar a una crisis financiera en el sentido de que muchas compañías, hemos hablado, por ejemplo, mucho de Boeing y de otras empresas que se están viendo muy afectadas por esta situación. De hecho, en las últimas semanas, en la última semana hemos visto compañías pidiendo líneas de crédito por valor de hasta $190.000 millones, donde se puede encontrar a Boeing, donde se puede encontrar a AB InBev, con lo cual es importante el tener en cuenta que algunas grandes empresas incluso van a tener problemas a la hora de poder tener esa liquidez para poder hacer frente a los pagos de su deuda y eso podría generar algún tipo de impago y de ahí que Moody's haya lanzado esta alerta que lo que implica es que en el próximo año o 2 años se podrían ver rebajas de calificación por parte de la agencia crediticia. Gaby.
Simplemente recordarle a nuestra audiencia, ¿por qué nos metemos al mercado accionario? Tiene mucha gente invertido su fondo de retiro y esto también va a dar un sentón fuerte a lo que son las expectativas de lo que sería la jubilación y el retiro de muchas personas. También entramos a estas historias del mercado porque nos interesa ver cuál es el optimismo o pesimismo de los inversionistas y los anuncios que hacen las empresas que cotizan en la bolsa y que están agrupadas en distintos índices, sea por sector o sea por otro tipo de criterio. También el día de hoy interesante, Goldman Sachs que ajusta sus pronósticos para dar una nota positiva, José Luis, si se puede hablar de positiva, es el tipo de recuperación que espera, de rebote que espera, no sé si tipo B o no, eso es muy técnico, pero después del bajón que se espera en el segundo trimestre, lo que proyecta. Vemos, Gaby, cómo de momento, aunque han ajustado las previsiones para el segundo trimestre, ahora mismo se habla de una contracción para la economía estadounidense de alrededor del 34%. Podríamos ver cómo la tasa de desempleo sobrepasa el 12%, pero sin embargo es cierto que los economistas del Banco de Inversión siguen mirando a que vamos a ver una pronta recuperación en la segunda mitad del año, pero también esa recuperación podría trasladarse a los mercados de momento, salvo que vayan ajustando las previsiones. También se habla de que el Standard & Poor's 500 podría volver a recuperar los 3.000 puntos, pero tendremos que ir viendo sobre todo a los datos entrantes. Este viernes vamos a conocer ese dato de empleo. Se habla ya de que podríamos ver subidas en esa tasa de desempleo, pero no vamos a ver todavía lo peor. Eso llegará sobre todo en el mes de abril, e incluso recordar cómo la propia Reserva Federal de San Luis habla de que podríamos ver incluso en el punto álgido una tasa de desempleo del 32% y casi 47 millones de desempleados, pero como comentamos, la situación es muy fluida y tendremos que ir revisando esos datos entrantes conforme vayan llegando para realmente ir ajustando todas las previsiones. El petróleo, también noticia para América Latina importante, está rebotando casi 8% después de la caída de ayer de 6% por debajo de los $20 barril en algún momento. Para cerrar este segmento, José Luis de Haro, las noticias desde China que nos están llegando a través de la encuesta que se hace a empresarios de la AmCham resultan alentadoras en el sentido que la gente todavía tiene cierto temor a salir. Es una economía que quizá todavía no descansa tanto en los consumidores como la estadounidense, pero esa encuesta indica lo que quizá podemos esperar del otro lado cuando superemos lo que es esta contingencia y esta pandemia. Así es, Gaby, vamos a tener que seguir muy atentos y sobre todo en lo que se refiere a los precios del petróleo es importante el tener en cuenta que también esos niveles o esas parones o esas cotas de producción que se habían impuesto, que había acordado la OPEP y sus aliados vencen ya a partir de la jornada de hoy, con lo cual a partir del 1 de abril vamos a ver cómo los países productores van a poder también producir petróleo como deseen. Eso sí, ahora mismo los cálculos hablan de que podríamos ver desde abril a junio una caída en la producción de 10 millones de barriles diarios, pero todo va a depender sobre todo del papel que jueguen algunos de los grandes productores, como es el caso de Arabia Saudita. Y lo que puede hacer Estados Unidos para, de alguna manera, ponerlos de acuerdo a estos países. No menos importante, y con esto cierro y te agradezco, el anuncio de la Reserva Federal estadounidense esta mañana que abre prácticamente una ventanilla para garantizar a bancos centrales del mundo la disponibilidad de dólares. Este es un anuncio que se produce esta mañana antes del inicio de operaciones bursátilas y es un anuncio importante por las presiones que resienten muchas economías ante la elevada demanda de dólares. La Reserva Federal está diciendo, ustedes tráiganme los bonos del tesoro, pueden convertir bonos del tesoro estadounidenses a dólares, los pueden cambiar. Así que con esta noticia que es importantísima para el mundo también, nos despedimos de ti en este momento. Gracias, José Luis de Haro. Gracias a ustedes que nos acompañan. Siga la sintonía de CNN en español. Les traeremos lo último.